Estimados amigos, primero las felicitaciones a Fernando Flores por esta magnífica reunión y por todo el trabajo que hace el Foro Ecuménico Social, que nos convoca siempre bajo los más altos estándares de calidad a discutir sobre temas centrales para la Argentina y para el mundo en su conjunto. Y un gusto estar acá con ustedes en el final de esta reflexión que ha sido tan sustantiva y con tantas experiencias tan estimulantes. Es un momento muy importante para discutir sobre inclusión laboral y particularmente sobre inclusión juvenil en general. Yo voy a hacer reflexiones en tres momentos sucesivos. En primer término, mostrarles algunos datos recientes que desafortunadamente nos dicen que este es un problema crítico totalmente y algunos de los costos que está significando para la sociedad en términos sociales y humanos la magnitud del problema. En segundo lugar, me voy a referir a las soluciones y finalmente extraeré alguna conclusión final desde la ética, que es el marco de referencia en el que desarrollo todos mis trabajos y mi actividad. Tratando de ayudar. En primer lugar, cuando digo es un momento muy especial, en este momento la cuarta parte de la juventud de los países más desarrollados del mundo está fuera del sistema. La tasa de desocupación juvenil en los Estados Unidos, según la medición del mes pasado, es el 26% actualmente. La tasa de desocupación en Europa promedio es el 25%. Las tasas de desocupación de la economía son muy altas, 9,2 en Estados Unidos y 10%, 10,2 en Europa, pero las tasas de desocupación de los jóvenes duplican ampliamente las tasas de desocupación promedio. Estas cifras, así tomadas en abstracto, solo dan cuenta descriptiva del problema. Pero esto significa en la práctica que una parte muy importante de los jóvenes del mundo desarrollado no tienen por dónde entrarle a la vida. La OIT dice que es la generación perdida para el desarrollo porque nunca ha logrado un primer empleo. Esto desde ya lleva a convertir la situación en éticamente escandalosa. Así se llama el libro que recientemente hemos publicado, Escándalos Éticos. Cuando hablamos de escándalos éticos no estamos señalando otra cosa que la distancia entre lo que significa el ideario de valores básicos de nuestra civilización y lo que significa la experiencia diaria de vida de muchos de los jóvenes. Es un escándalo ético total que las políticas económicas aplicadas han llevado a una situación en donde la cuarta parte de toda la juventud está fuera de todo. En España es el 42%, en otros países europeos la tasa es igual o mayor, y frente a esto algunas empresas, no las que están convocadas acá ni las que han expuesto sus experiencias, pero hay otras empresas que no aplican precisamente la responsabilidad social empresarial, y les leo lo que la revista The Economist dice la semana pasada sobre una tendencia en los Estados Unidos en este momento. Les leo textualmente, dice la revista The Economist: hay cada vez más pruebas de discriminación de los empleadores con la mano de obra sin trabajo subempleada. En Estados Unidos la cifra de desocupación desgraciadamente sigue ascendiendo, no descendiendo, y como tendencia, y por otra parte, si se le suma a los desempleados, los subempleados, que solo tienen trabajo por horas, y los que se han retirado del mercado de trabajo, estamos hablando de 26 millones de personas. La mayoría son jóvenes. Y la tasa de duración del desempleo se ha prolongado, es ahora más de 10 meses. O sea, promedio, una persona está desempleada más de 10 meses. Entonces, vuelvo a The Economist. Hay cada más prueba de discriminación de los empleadores. Algunas empresas publicitan, o sea, ponen un aviso en el diario, cuando buscan personal,
que dice que quienes tienen un desempleo prolongado no deben presentarse. Exactamente lo opuesto de lo que la ética más elemental y la responsabilidad social más empresarial más elemental deberían decir. O sea, el aviso dice, si usted está desempleado más de 6 meses, no se presenta. Y su solicitud no va a ser considerada directamente. Y en algunos casos, si está desempleado más de 3 meses, ¿no? Entonces, esto resulta, dice la revista, en que los trabajadores sin empleo por más de 6 meses solo tienen un 10% de posibilidad de conseguir empleo. Agréguenle las tesis del Tea Party, peso político actualmente en el Congreso de los Estados Unidos, cuya propuesta de recorte del déficit presupuestario significa recortar todos los programas de protección social a nivel de casi de 2/3, ¿no? El Social Security, el Medicare y hasta el cupón de comida para los más pobres de los más pobres, el Stand Food, que significa $130 por mes que se le dan a las familias en extrema pobreza, fue instituido en los años 30, en la crisis del 30, el Tea Party quiere cortarlo también. Entonces, por un lado, los empleadores discriminan a los que tienen desempleo prolongado y por el otro lado el Tea Party les quiere retirar toda protección social. O sea, el infierno moral y el infierno para la sociedad. Desde ya tengo toda mi esperanza, yo resido en Nueva York por mis responsabilidades en las Naciones Unidas, soy actualmente el asesor mundial de las Naciones Unidas en estos temas, y tengo toda mi esperanza en el pueblo de los Estados Unidos, que enfrentará estos aires infernales y pondrá un poco de justicia. Si ustedes analizan la encíclica Caritas et Veratio y lo que está sucediendo con lo que el Tea Party está pregonando, es exactamente lo opuesto de todo lo que plantea este importantísimo histórico documento, ¿no? Los jóvenes en el mundo tienen una situación difícil actualmente. Y hablar de inclusión laboral de los jóvenes es hablar de un problema totalmente central. En América Latina, 1 de cada 4 jóvenes está fuera del mercado de trabajo y está fuera del sistema educativo. Y se ha ideado una terminología maléfica, absolutamente perversa para llamarlos, para denominar a esta situación. Ustedes pueden leer con frecuencia en los medios masivos de comunicación, replicando simplemente el lenguaje que algunos utilizan actualmente, los economistas ortodoxos en primera línea. El lenguaje están en la sociedad los ni trabajan ni estudian. Y lo presentan como una descripción simplemente de la situación, ni. Entonces el lector que no tiene los datos, yo lo llamo a todo este tipo de análisis la noticia sin el contexto. El lector que no tiene los datos lee los ni. Entonces parece que la culpa fuera de ellos, ¿no? O sea, ni trabajan ni estudian. O sea, lo que se nos está sugiriendo a través de esta semántica perversa es que estos son chicos jóvenes y chicas jóvenes que no quieren estudiar ni quieren trabajar. No tiene nada que ver con la realidad. Han sido expulsados cruelmente del sistema. Actualmente solo 1 de cada 3 chicos del 20% más pobre de la población de América Latina termina el colegio secundario. El promedio es desastroso, en América Latina solo 1 de cada 2 en general termina el colegio secundario, pero en el 20% más pobre solo 1 de cada 3. ¿Y por qué no llegan a terminar el colegio secundario? Sin colegio secundario no hay trabajo. Ni la empresa privada ni el sector público actualmente van a tomar a personas que no tengan 12 años de escolaridad. ¿Y por qué no abandonan antes de terminar el colegio secundario? Las causas son muy concretas, estimados amigos. No es que deciden abandonar. Primero, en América Latina hay un 16% de chicos desnutridos. El continente produce alimentos para el triple de su población actual.
pero las desigualdades son tan profundas que hay un 16% de chicos desnutridos, ¿no? En la encíclica, en la magnífica encíclica de la Iglesia, se llama las desigualdades actuales en el mundo, se la llama con una denominación virtuosa, diría yo, que refleja exactamente lo que sucede, que es las disparidades hirientes, dice la encíclica. Es una época histórica signada por las disparidades hirientes. Una de las disparidades más hirientes en nuestro continente es que, siendo los productores mundiales per cápita mayores de todo el planeta de alimentos, el 16% de los chicos sufre desnutrición crónica. Tiene un peso menor, una talla menor que la que deberían tener según su edad. Un chico con desnutrición no puede completar los estudios ni deserta. En segundo lugar, hay 14 millones de chicos menores de 14 años de edad que trabajan en América Latina. En las minas, en las plantaciones, en los basurales, en la calle, trabajan, es una manera de decir, como lo llama la OIT, es esclavitud infantil, ya que no pueden completar la secundaria tampoco. En tercer término, hay muchos chicos que vienen de familias desarticuladas en América Latina. Para mí la familia es el pilar absolutamente central de la historia y de la sociedad, y la pobreza destroza familias. No solo se destrozan familias en los sectores pobres, también hoy en las clases medias, pero la pobreza destroza familias. Es un disparador de tensiones. Si no hay ocupación durante más de 10 meses, cualquier familia está en riesgo. Y las familias desarticuladas significan que el niño no tiene la base estratégica más básica para poder tener un desempeño escolar razonable. Y les agrego un último factor, la precariedad. No sé si están acá mis queridos amigos de Un Techo para mi País. ¿Hay alguien de Un Techo para mi País? Levántate para que te conozcan. Un Techo para mi País es una respuesta formidable a la precariedad en América Latina. Hay 120 millones de latinoamericanos que viven en tugurios en América Latina, en favelas, villas miserias, pueblos jóvenes, llaman, etc. Vivir en un tugurio significa que no va a terminar el colegio secundario, entre otras cosas. La vivienda es hacinada, el piso puede ser de barro, y yo di una conferencia hoy a la mañana en la Universidad Católica, ¿no? Sobre educación, y les explicaba a los más de 800 personas que se congregaron allí, convocadas por el Foro de Calidad Educativa, les explicaba que Sarmiento decía que los chicos tienen que hacer los deberes. La escuela argentina recogió ese mandato con mucha fuerza, digamos. Pero la posibilidad de que hagan los deberes no depende solo de la escuela. Cuando un chico de clase media vuelve a su casa y la maestra dijo hay que hacer los deberes, entra en su habitación, se sienta en el escritorio, tiene la computadora y hace los deberes normalmente. Y además sus padres están preocupados de que haga los deberes, lo tutorean, y además los padres lo ayudan a hacer los deberes. Cuando un chico de una villa miseria argentina, del barrio Los Piletones o de la Villa 31, vuelve después del colegio y la maestra le dijo tenés que hacer los deberes, el hacinamiento es de 8 a 10 personas por vivienda precaria. No tiene ningún escritorio, ni ninguna habitación, ni ningún lugar para concentrarse y hacer los deberes. Sus padres sobreviven duramente, no tienen posibilidad de tutorearlo y además son desertores escolares a su vez. Y entonces no pueden hacerle mayor aporte. Y después nosotros tomamos a los chicos desnutridos, a los chicos en trabajo en esclavitud infantil, a los chicos de familias desarticuladas y a los chicos que no pueden hacer los deberes por la precariedad, los tomamos a todos y los llamamos los ni. Ni estudian ni trabajan. Es infame, un escándalo ético. Los responsables somos todos nosotros, que los tenemos desnutridos, en esclavitud infantil, que no damos las condiciones para que las familias se puedan desarrollar con toda dignidad,
y que además no les creamos un lugarcito para hacer los deberes. Un techo es notable, porque un techo ha construido 85.000 viviendas, yo solo creo en los datos concretos, en menos de 10 años, está en 19 países y ha logrado convocar a 400.000 voluntarios para construir vivienda digna en donde haya alguna posibilidad de hacer los deberes, entre otras cosas. Los ninis, que no son ninis, sino que son excluidos por la sociedad, por las políticas públicas, por la falta de responsabilidad social en el mercado, por la falta de solidaridad suficiente en la sociedad civil, por el mensaje centrado en la noticia y no en el contexto de muchos medios masivos de comunicación, estos excluidos por la sociedad, así lo llama un sacerdote brasileño que trabaja en las favelas todos los días y muchas horas. Él dice: ¿qué niños de la calle? ¿De dónde sacaron niños de la calle? Parece sugerir que están en la calle porque son irresponsables, díscolos, les gusta estar en la calle. Dicen: no, son niños excluidos a patadas, no tienen ningún lugar donde la sociedad los esté conteniendo, salvo estos lugares que ustedes han escuchado hoy, y todo mi respeto más profunda por Facenda, porque una de las características del tema es, yo trabajo con cifras, la red de protección para chicos que comiencen con drogadicción en nuestros países es casi inexistente. Si los padres de un niño pobre quieren sacarlo de consumir pasta, etcétera, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Cuando la red es de extrema debilidad, porque no ha habido la visión como para construir esas redes de protección. Mi tercer y último momento de reflexión. Les señalé lo que está sucediendo a nivel planetario en una crisis económica cuyos orígenes, en mi opinión, son absolutamente éticos, donde las decisiones erróneas en Wall Street, en la insensible, totalmente insensible presidencia de Bush anterior, en el contexto de las políticas de capitalismo salvaje, yo digo las cosas por su nombre, normalmente porque eso me exige mi propia ética personal. En ese marco, las decisiones que se tomaron fueron inmorales simplemente, no estuvieron en ningún parámetro de referencia ético, y uno de los grandes temas es ahora cómo reeducamos a las gerentes del futuro en parámetros éticos para que no tomen las decisiones que tomaron los altos ejecutivos de Lehman Brothers, Bernard Stern, Merrill Lynch, etcétera, que destrozaron la economía americana junto con la desregulación absoluta de la presidencia de Bush, etcétera. Y eso catalizó la crisis mundial actual. He señalado cuyas víctimas preferidas son los jóvenes actualmente, que no tienen espacio en el mundo. Entonces les he señalado el panorama mundial, les he hecho una referencia al panorama latinoamericano, pero mi última reflexión es de total esperanza, porque se puede hacer absolutamente diferente. Primero, desde ya la esperanza está totalmente vinculada a recuperar la ética para la economía, lo llamo yo. Y así lo llama la Iglesia Católica y las principales cosmovisiones espirituales. Recuperar la ética para la economía. Esto es muy concreto. Recuperar la ética para la economía quiere decir que las políticas públicas sean éticamente consistentes. O sea, la medición final no es la tasa de inflación, es una mediación. La medición final, si funcionan o no, es si todos los chicos pueden terminar secundaria, si las familias pueden desarrollarse como familias, si los ancianos están protegidos y si los jóvenes tienen trabajo. Recuperar la ética para la economía quiere decir responsabilidad social de la empresa privada, pero no como tema de negocios únicamente. Yo advierto, estamos en... El paradigma está cambiando totalmente. Vengo de abrir las convenciones nacionales, empresariales de Guatemala y Panamá, y las nuevas generaciones de jóvenes empresarios no piensan que es un tema de negocio solamente. Desde ya que le va a ir muy mal a las empresas que no sean socialmente responsables, porque la presión es fenomenal en el mundo actual. Pero además es un tema de que o recuperamos la ética
en las políticas públicas y en la empresa privada, o el mundo será muy caótico y los negocios serán imposibles por el nivel de violencia y de fractura social que están generando muchas de las conductas que formaron parte de la crisis actual. Entonces hoy no lo plantea en términos de negocios. El gurú de la competitividad, Michael Porter, en el artículo que termina de publicar en el Harvard Business Review, es un economista bien conservador y hombre de negocios, pero él dice, o la empresa privada se compromete seriamente a crear valor social, dice él, no solo a hacer relaciones públicas y hacer una donación cada tanto, sino a crear valor social en forma sistemática en todos sus procesos, o le va a ser muy difícil porque tiene el nivel más bajo de legitimidad, dice Michael Porter, que ha tenido en la historia. Actualmente menos del 40% de la población de los Estados Unidos cree en la empresa privada. Una encuesta muy grande llegó a la conclusión que se rompió el contrato entre la empresa privada y el 25% más pobre de la población, porque no hay más promesa ni de trabajo estable, ni de vida digna, ni de nada. Hay un aviso en el diario que dice lo que yo les leí hace un rato: si usted está desocupado más de 6 meses, arréglese, con nosotros no cuente. Entonces Porter, lean el trabajo, el título es "Hay que salvar al capitalismo", dice Porter. Es el nivel de hundimiento de la legitimidad del capitalismo salvaje en estas circunstancias. Entonces el tema de ética en la responsabilidad social empresarial es un tema de supervivencia. La empresa es fundamental para la sociedad, es motor de la economía, pues tiene que estar a la altura de los tiempos. Soluciones. Que la ética vuelva a ser tema de discusión serio en la agenda política, en la agenda social y en la agenda empresarial. Y desde ya en la sociedad civil, en la que yo confío muchísimo como motor de cambio en nuestras sociedades. Segundo, toda idea fatalista de que los jóvenes pobres que no pudieron terminar la secundaria están perdidos, que la única solución es la que algunos vocean en la Argentina, que es bajar la edad de imputabilidad, violando toda la legislación internacional y los acuerdos, para poder meter presos a chicos de 13, 14, 15, 16 años, etc. Los jóvenes no están perdidos. En cuanto hay lo contrario de la mano dura, que es un enfoque de inclusión social serio, los jóvenes son recuperables totalmente. No, por la hora, etcétera, pero les doy un solo ejemplo. Yo fundé con un rabino eminente que se llama el rabino Tzvi Grumblat, el máximo rabino de Chabad Lubavitch, se llama un sector muy importante del judaísmo en la Argentina, con 27 sinagogas, etc. Fundamos, lo ayudé a él a fundar un hogar para niños de la calle. Se llama Nuestros Hijos el hogar. En ese hogar hay 300 chicos que han sido objeto de las peores aberraciones que se pueden dar. Vienen de familias destruidas por la crisis económica del 2002 y por las políticas económicas de todos los 90, ¿no?, que llevaron la tasa de desocupación juvenil. Las políticas de Menem llevaron la tasa de desocupación juvenil al 70% a fines de su periodo. Y estos chicos quedaron en las plazas, fueron violados, fueron golpeados infinitas veces, quedaron fuera de todo marco civilizatorio virtualmente. Un juez se acercó al rabino y le dijo: tengo 5 hermanitos que encontraron en una plaza, que no, en ningún lugar, ustedes tienen algún lugar, estos chicos son de origen judío, tienen algún lugar en la comunidad vuestra para darles oportunidad. Él construyó ese lugar, se llama el Hogar para Niños en Riesgo, Nuestros Hijos. Hay 300 chicos. La tasa de recuperación es 98%. La estrategia de recuperación es solo una: el amor. Siempre fueron maltratados por todo el mundo virtualmente, o por la insensibilidad total. Acá toda la organización es voluntaria, y están algunos de los mejores psicólogos y decanos, etcétera, del país, de
que se voluntarizaron para ayudar. Y la estrategia que se generó los recupera totalmente. La UNICEF lo documentó, hay un libro que ustedes pueden conseguir en cualquier lugar que se llama La experiencia de nuestros hijos. Que los chicos de la calle no son recuperables, que los chicos que comienzan con pasta no son recuperables, que los jóvenes que no pudieron completar la secundaria no son recuperables. No será una coartada para justificar que los expulsamos a todos. Son absolutamente recuperables. Tiene que haber políticas públicas en la dirección correcta. Yo mido a los gobiernos no por su ideología, sino por 3 indicadores centrales, para mí que son los grandes indicadores éticos: mortalidad infantil, mortalidad materna, deserción escolar. Y agréguenle en el cuarto, inclusión laboral y social de los jóvenes. El programa Asignación Universal es un programa que cumple con todos los criterios éticos que yo le estoy mencionando. Entonces, a mí no me importa de dónde viene, a mí me importan los hechos concretos, ¿no? Ese programa protege a los niños que son hijos de trabajadores informales. Esos son los niños que vienen de padres que no están en la economía formal, por lo tanto no tienen ninguna caja jubilatoria, ningún sistema provisional, ninguna obra mutual, etc. Y el programa va hacia ellos. Hay 3.700.000 niños actualmente, los niños más pobres de la Argentina, que son cubiertos por el programa. El programa, durante 30 años estoy escribiendo y luchando contra la pobreza, y yo siempre he proclamado el enfoque de derechos. El programa está basado en el enfoque de derechos. No en ningún favor que el Estado le hace a los chicos pobres, ni que un gobierno, ni que la política pública, no. El programa es reconocer el derecho que tienen los niños pobres a lo que dice la Constitución y dicen las leyes y dice la ética, sobre todo. Pero lo está haciendo. Es la mayor inversión social que haya hecho la Argentina probablemente en los últimos 50 años. Es el 1% del Producto Bruto. Actualmente la inversión en asignación universal. Tiene el apoyo mayoritario de casi toda la sociedad al margen, porque eso es... Los padres deben presentar el boletín escolar, si no, no tienen el derecho. Y deben presentar los carnés de vacunación, si no tienen el derecho. ¿Saben cuál ha sido el resultado en 10 meses? Subió la matrícula escolar en un 22%. Entonces, que me digan que no se puede modificar mayormente la situación. No, hay que reasignar las prioridades. ¿En qué se invierte y cómo se hace? Hay que hacerlo con gerencia social a prueba de corrupción y a prueba de clientelismo, ¿no? Se supone que he sido el padre de la gerencia social, trabajamos hace muchos años en eso. En el Uruguay, de donde vengo, invitado por el presidente del Uruguay a dictar unas conferencias y por la Universidad de la República, el programa de protección social probablemente sea uno de los 3 o 4 más avanzados del planeta en este momento. La población protegida, o sea, cuyo derecho es reconocido, el Uruguay va a llegar el año que viene a indigencia 0. O sea, 0 pobreza extrema. Tiene actualmente 3% de pobreza extrema. El gobierno del Frente Amplio ha puesto todo en educación, salud, inclusión social, etc. La pobreza la van a bajar en 1 año y medio a menos de 1 dígito. El programa central social es un programa en donde se entrega una tarjeta a la persona cuyo derecho es reconocido, y en esa tarjeta, ¿saben qué está pasando en esa tarjeta? Uno desde ya tiene la protección. Desde ya hay condicionalidades en materia de educación y de salud como las que mencioné anteriormente. Pero además la tarjeta ahora va a servir para reintegrarle el IVA. ¿Qué les parece? El IVA es el impuesto más antiético que existe en el género humano, ¿no? Porque todos pagamos independientemente, totalmente independientemente, pagamos lo mismo independientemente de nuestra riqueza, patrimonio, ingresos, etc. La Biblia, mi libro de referencia, mi fuente de trabajo, estableció el primer impuesto de la historia, ¿verdad? El diezmo. El diezmo es el 10% de lo que gana, o sea, está absolutamente proporcional, ¿no?
El IVA es el 19, 20, 21, 22, independientemente de lo que nadie gane o ingresos, simplemente por el mismo pan le cuesta al pobre, todo lo contrario de la Biblia, del texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Uruguay se va a terminar con eso, porque la tarjeta lo hace acreedor a que le devuelvan el IVA. El que tiene la tarjeta le devuelven todos los IVAs que paga. ¿Me explico? Y además con la tarjeta va a tener acceso casi gratuito a luz, teléfono y gas. Y finalmente, más adelante, la tarjeta va a servir para tener acceso gratuito a muchos programas de capacitación laboral. La tarjeta la va a financiar todo el pueblo uruguayo, va a haber un aumento de impuestos significativo en el Uruguay. Yo quisiera saber quién puede tener un argumento ético para oponerse a esto, ¿no? Ahí está, cero corrupción, cero clientelismo, porque todo funciona. Si hay el derecho, hay la cuenta en el banco, hay la tarjeta con todas estas prestaciones. Entonces, se puede hacer política pública, asignación universal, la tarjeta social, la han llamado en el Uruguay, permiten ya en el Brasil el programa Bolsa Familia de Lula, etc. Se puede hacer así. En la época del presidente Menem, que llevó adelante hasta los últimos extremos la receta que hoy está hundiendo la economía de los Estados Unidos y está hundiendo a Grecia, Portugal, Irlanda y ir rozando a España, etcétera. La misma receta, el premio Nobel Stiglitz ayer lo decía en todos los periódicos. ¿Por qué no ven a la Argentina de los 90 en lugar de aconsejarle a Grecia que haga lo que hizo la Argentina de los 90, ¿no? Menem, sus políticas llevaron a que 8 millones de argentinos, yo me baso en las cifras, dejaran de ser clase media y se transformaran en nuevos pobres. Y no les digo la mortandad de familias que causaron sus políticas, porque las familias no solo de desfavorecidos, sino de clases medias crujieron totalmente en la Argentina frente a ese impacto. En el gobierno de Lula, en el Brasil, 30 millones de brasileros dejaron de ser pobres y se convirtieron en clase media. También el impacto en términos familiares, que para mí es muy importante, puede significar eso. Entonces hay políticas públicas y políticas públicas, ¿no? A la segunda yo la llamo políticas públicas, donde primero es la gente. Y si alguien quiere ampliar estas reflexiones, allí está el libro que escribí hace poco tiempo atrás con Amartya Sen, con el Premio Nobel de Economía, que es Primero la gente, que pueden encontrar en cualquier biblioteca. Políticas públicas donde primero es la gente. Responsabilidad social de la empresa privada en alianza estratégica con las políticas públicas. Creando posibilidades de trabajo en Chile, los programas Chile Joven, de Michelle Bachelet, de Lagos, de Elwin, significaron un avance fenomenal. El Estado subsidiaba a la empresa privada para que tomara jóvenes excluidos durante un periodo de tiempo, los preparara y después, si quisiera, siguiera con ellos. El 90% de los jóvenes de estos programas fueron después contratados por la empresa privada. Eso llamo yo alianza estratégica entre sector público y empresa privada. Se puede trabajar, acá ha habido muchas experiencias, conozco algunas de ellas, conozco muy a fondo la experiencia de la Fundación Telefónica, ProNiño, he sido, digamos, en sus aniversarios he sido invitado a disertar como disertante central y son 300.000 chicos que se sacaron del trabajo infantil en coalición con las políticas públicas y con 100 ONGs con las que trabaja el programa ProNiño. La actividad sumada, políticas públicas en primer lugar, porque en una sociedad democrática las políticas públicas tienen la responsabilidad central. Responsabilidad social de la empresa privada, sociedad civil movilizada, el papel absolutamente fundamental que cumplen las iglesias de todos los credos actualmente en esta lucha, las universidades, organizaciones como el Foro Ecuménico Social, que nos viene convocando con esta agenda, con este liderazgo tan entregado de Fernando Flores y de todos los amigos que
los estamos acompañando, etcétera, juntos, desde ya que podemos hacer la diferencia. Y en América Latina, en este momento, en una parte de América Latina se está haciendo la diferencia. Es decir, mientras que la calidad de vida de la población promedio se ha deteriorado muy seriamente en los Estados Unidos, 45 millones de pobres absolutos actualmente, en extrema pobreza, y en Europa, en la mayor parte de los países europeos, en Brasil, en la Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay la calidad de vida ha mejorado en los últimos años. Eso no es magia. Es que la ciudadanía no es una persona o un líder. La ciudadanía exige lo que yo llamo finalmente economías con rostro humano, donde entren todos y en primer lugar entren los jóvenes. La economía con rostro humano, estimados amigos, es una indicación bíblica. No la inventaron mis libros, ni los de Amartya Sen, mis socios, sino que es una indicación bíblica, ¿no? En la Biblia se dice expresamente que, en primer lugar, respetar la dignidad de los pobres, en segundo lugar, no desvalorizar en lo más mínimo al ser humano por ser pobre, mucho menos por ser joven pobre. La Biblia obliga a que todos ayudemos al prójimo, ¿verdad? Todos tenemos la obligación de ayudar al otro. Y entonces, en la discusión talmúdica de 1000 años sobre el texto bíblico, se planteó, ¿y cómo? ¿A los pobres también se les pide que ayuden a otros? Sí, claro que se les pide. ¿Y por qué se les pide a los pobres? Porque el ayudar al otro para el texto bíblico es un privilegio. Es la expresión más hermosa de poder desarrollar la propia dignidad y alcanzar la felicidad. La solidaridad tiene un valor excepcional. Entonces, ¿cómo se le va a negar al más pobre la obligación de servir a los demás? Esa es. Cuando tiene la misma dignidad humana que los más ricos de los ricos. Entonces la Biblia nos dice hacer política pública desde la dignidad en la solidaridad a los pobres, desde el enfoque de derechos, actualmente, hacerla de modo tal que no se necesite de ponerlo sobre sus propios pies. La Madre Teresa de Calcuta decía descender donde está Él, tomarlo en tus brazos, abrazarlo y salir del pantano junto con Él. Es el modo de hacerlo. Ella lo hacía en su propia vida en el lugar más infernal del planeta, en Calcuta, donde mueren las gentes por las calles. Nosotros estamos en una situación histórica única, con recursos actualmente, con una ciudadanía que exige economías con rostro humano y con el desafío de la exclusión social juvenil severa. 1 de cada 5 muchachos y chicas argentinos está fuera del mercado de trabajo y está fuera del sistema educativo. Podemos adoptar el camino de decirles nini, como le dicen los economistas ortodoxos en la Argentina. Es un problema de ellos, que no quieren. O podemos adoptar el camino de la ética bíblica, es el único que yo conozco. Entre todos podemos darles el lugar que les corresponde en nuestro país. Muchas gracias.